Profesor, tenga usted muy buenas tardes. En esta oportunidad daremos a conocer un poco sobre nuestra práctica preprofesional, que está integrado por Rister, Gastón Taricuarima Michi, Karen Sagaceta Guerra, Minelli Gaviria Yalta, Aida Villacortas Chávez y Detsi Zúñiga Apolinario y mi persona. Somos de la especialidad de Ciencias Sociales B. En esta oportunidad daremos a conocer sobre las experiencias que tuvimos gracias a nuestra práctica. Como podemos ver en la imagen, antes a ello tuvimos que reunirnos con la profesora del primero y segundo grado de secundaria, que es la profesora Jocelyn Vaquero Meléndez, para explicarle un poco sobre nuestra presencia en dicha institución. Luego presentamos al director para que tenga conocimiento de nuestra persona. Para seguir con la explicación, daré paso a mis compañeros que les explicará un poco más de nuestra FODA, que son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Para comenzar con esta exposición acerca sobre el análisis FODA de la práctica que nosotros realizamos en la institución Esta Ocasión Mafalda Gordon, vamos a empezar con las fortalezas. Como primera fortaleza tenemos la creatividad. Pusimos la creatividad, ¿por qué? Porque nosotros pusimos en práctica la creatividad, ya que al momento de realizar nuestra actividad tuvimos que buscar la manera de que el estudiante no se pierda o se distraiga, sino que más bien se entretenga en la actividad que nosotros enviamos. Como punto número 2, interacción con los pares. Ya, interacción con los pares lo pusimos porque nosotros tuvimos un obstáculo, ya que los alumnos no estaban reportándose con la profesora y nosotros tuvimos que salir a buscar. O sea, tenemos que salir a buscarlos y de esta manera nos comunicamos con sus padres, fuimos a sus casas y tuvimos una buena interacción con ellos. Empatía y resiliencia. Ya, pusimos la empatía y la resiliencia. ¿Por qué? Porque fuimos empáticos con los estudiantes y los padres también, ya que algunos no contaban con los servicios suficientes para realizar este trabajo de aprenda en casa, así de manera virtual. Y la resiliencia, ¿por qué? Porque no nos dimos por vencidos, porque supimos afrontar ese obstáculo que era que no teníamos estudiantes y salimos a buscarlos. Compromiso y responsabilidad con la práctica. Lo pusimos dentro de las fortalezas. ¿Por qué? Porque creemos que es uno de los valores de la responsabilidad que nosotros tuvimos. Nos comprometimos con esta práctica para realizarla y así poder demostrar que podemos ser unos buenos docentes. La puntualidad para comenzar la clase. Esto se vio reflejada en el momento de nuestra presentación y el momento de enviar el saludo y el tema a los estudiantes, ya que cumplimos el horario propuesto por la docente del aula. Y por último, las habilidades de comunicación. Hablamos de habilidades de comunicación, ¿por qué? Porque tuvimos que buscar la forma de cómo llegar al padre y hacerle entender que la educación de su hijo es muy importante y también al mismo tiempo de aplicar esa conversación en el niño para que así él pueda saber que su educación es importante y que no debe dejarlo por nada del mundo. Y como último punto tenemos el liderazgo con los estudiantes y para los estudiantes. ¿Ya? Nosotros consideramos el liderazgo como una de nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque al momento de realizar nuestra práctica nos sentimos líderes y guías de esos estudiantes que están encaminando y recién están llegando a la educación secundaria, ya que en el primer año y segundo año de secundaria son los docentes que guía y vela por el aprendizaje del estudiante. Nosotros fuimos líderes al momento de hacer que el estudiante cumpla con su rol de estudiante, en este caso, en presentar sus trabajos. Profesor, siguiendo con la exposición, soy la estudiante Dexi Morelia Zúñiga Apolinario y en esta oportunidad quiero explicar acerca de las oportunidades que dentro de nuestro grupo tuvimos. Como primer punto es apoyo de la docente del aula de la institución.
Otro también fue la motivación por parte del docente de práctica, ya que él siempre estaba en constante, nos animaba, nos decía, ustedes pueden, nos daba pautas de cómo poder hacer una mejor práctica. Otro también fue la participación de los estudiantes. Hubieron estudiantes que sí mostraban interés. Otro también es el compromiso de los padres. También se notó padres que sí estaban comprometidos con la educación de sus hijos. Otro también de las oportunidades fue realizar nuestra práctica en la institución educativa Isaura Casiana Mafaldo Cordón. Bueno, profesor, eso es todo mi exposición acerca de las oportunidades que como grupo tuvimos. Muchas gracias. Profesor, tengo usted muy buenas tardes. Siguiendo con la exposición del análisis FODA, el siguiente punto que voy a dar a conocer acerca sobre este análisis son las debilidades que se presentaron durante la práctica. Como siguiente punto tenemos la falta de experiencia en la práctica. Pues claramente es la primera vez que estamos dirigiendo y tomando una clase, pues nos faltaría fortalecer más nuestras habilidades de expresión hacia el alumno sin demostrar temor, porque como futuros docentes nosotros no debemos demostrar temor hacia ellos. Al contrario, nosotros tenemos que ser desenvueltos, eh, expresivos y tener muchas habilidades al cual nosotros poder expresar y a dar a entender al estudiante los temas que se va a tratar. Ahora tenemos el siguiente punto, miedo e inseguridades. Con respecto a ese punto, el miedo e inseguridad se sintió desde el principio de tomar la práctica, pues el miedo a que las cosas no salgan como uno se espera, inseguridad pues no nos sentíamos capaces de ser dirigentes de una clase, por ser la primera vez no sentíamos esa seguridad de nosotros mismos. La debilidad que se nos presentaron fueron el no tener recursos económicos ni tecnológicos. Respecto a ese punto, la cuestión económica fue uno de los factores que nos debilitó durante la práctica, pues muchos de nosotros no tuvieron la economía suficiente para movilizarnos de un lado a otro o para poder estar en las viviendas de los estudiantes, para conversar con ellos de cómo se va a dar la clase o sobre qué tema se va a tratar. Y con respecto a la tecnología, pues algunos de nosotros tuvimos el aparato telefónico no disponible, que no estaba operativo. Pues buscamos la manera de cómo nosotros poder recrear el grupo a WhatsApp y de esa manera dar las clases ya virtuales. Como siguiente debilidad que se nos presentaron fueron el desánimo. Bueno, con respecto a ese punto, la primera clase que tuvimos, pues algunos estudiantes no respondieron. Solo fueron como entre 2 o 3 estudiantes que, que estuve atento a la clase y el resto no respondieron. Entonces eso hizo que nosotros nos desanimemos un poco, o sea, no sabíamos de por qué ellos no están atentos, pero sin embargo estaban activos al WhatsApp, pero no contestaban, no respondían, no participaban en la clase. Bueno, profesor, ha sido todo con respecto a las debilidades que se nos presentaron durante la práctica. Por consiguiente, doy pase a mi siguiente compañero que va a estar dando a conocer las amenazas que se nos presentaron durante la práctica. Muchas gracias, profesor. Siguiendo con la exposición de nuestra práctica, lo que es el FODA, vamos a seguir un poco lo que son las amenazas. Vamos a explicar sobre eso. ¿Qué son las amenazas? Primero vamos a hacer una introducción sobre el tema. Bueno, las amenazas son inconvenientes cuando se observa desde una perspectiva o diferente o cuando se da dentro de un contexto distinto. En este sentido, lo que en un momento es conveniente se puede convertir en inconveniente. Se puede transformar de inconveniente o bien en un momento de inconveniente se puede convertir en conveniente. Esta transformación es uno de otro, se aplica tanto en los aspectos internos como en los aspectos externos, como en aspectos y tienen relación con las fortalezas y debilidades.
En este sentido, las amenazas puede decir que son aquellas situaciones que se presentan dentro de nuestra práctica, ya sea en la institución o fuera de la institución, y que se analiza que no puede, o sea, no se puede controlar, pero que se pueden afectar desfavorecidamente. Por eso es que tenemos unos amenazas dentro de nuestra práctica. Poca participación de los alumnos. En esta poca tenemos que sea, nosotros estamos con unas ganas de que todos los alumnos participen dentro de la clase, pero había momentos que, y también pensábamos que los alumnos no pudieran participar porque debido a muchos problemas que pasan dentro de ellos. Eh, y el siguiente es dificultades de las TIC. Bien sabes que a veces uno con el internet, que está ahorita pésimo, hay momentos que se va y hay veces que no hay la señal. Y esos son unos de nuestras amenazas más, más fuertes dentro de esta práctica, porque no teníamos cómo comunicarnos con los alumnos. Otra amenaza, la preocupación precaria de los padres. A veces los padres dentro de esto, nosotros decimos que sí, que pueden, para que la apoyen los hijos, pero ellos, los padres a veces son irresponsables, no les interesa a veces de darles ponerles una responsabilidad a sus hijos para que puedan cumplir con sus tareas. Ya. La dificultad de acceso para la visita. Bueno, hay días que acá nuestra ciudad sabe que todos los días a veces no es normal, a veces llueve, a veces no llueve, y nosotros hemos visitado a los niños, a los estudiantes. eh, eh, Sucedía pues cuando llovía, a veces no podíamos entrar, era dificultoso entrar a las a visitar a las casas, a las familias. Dentro de esto pues estaba este, también uno de las amenazas más fuertes, porque a veces no tenían con qué comunicarse con los niños y entonces era para llegar ahí. Y esa era nuestra amenaza más fuerte, porque con ese pensaban si podíamos llegar allá. Como conclusión y finalización de nuestra exposición, referente a las puntualizaciones que hemos realizado en las exposiciones ya de mis compañeros, en lo personal hemos considerado como una autoevaluación referente a lo profesional. Nos dirigimos, ¿no?, al agradecimiento de la institución educativa Isaura Casiana Mafaldo Gordón por la experiencia en las cuales nos va a ayudar como profesionales a superar estas dificultades, ¿no? En este aspecto, pues, ¿no?, nuestro FODA. Pues bien, también, por supuesto, dar el agradecimiento cordial a la Casa de Estudios del Instituto Educativo Superior Pedagógico Fray Florencio Pascual Alegre González. Muchas gracias.